Y comenzamos de inmediato desde la sala de redacción junto a Estefanía Bustamante. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tal, Mati? ¿Todo bien? Ya bueno, terminando la semana, exactamente, mejor que otros. Mejor que otros. Bueno, la ministra Ángela Vivanco hoy día entregó sus descargos y la defensa sorprendió porque dijo que iba a inhabilitar a parlamentarios y también demostró reparos frente a los propios ministros de la Corte Suprema. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Hay varias novedades respecto de este caso y lo que podríamos llamar un despliegue comunicacional completo que hizo la suspendida ministra Ángela Vivanco, que ya ayer apareció en distintos medios de comunicación, sus últimos descargos también ante los medios respecto a los dos procesos que hay en su contra. Son 3 en total, pero hoy tuvimos novedades respecto de 2. Uno respecto al cuaderno de remoción que se abrió en su contra en la Corte Suprema y donde fue el abogado Cristóbal Osorio a entregar los descargos. Hoy vencía el plazo para la suspendida magistrada para poder entregar esa respuesta que debe ser revisada por el Pleno. Vamos a estar ahí viendo también cuál es el mecanismo de revisión, si es que hay o no plazos para que el máximo tribunal pueda responder a la ministra Ángela Vivanco, que dijo varias cosas en distintos medios de comunicación, lo decíamos, un análisis también a lo que ella dice ha sido un procedimiento con poco fair play, decía la ministra Ángela Vivanco, con respecto al proceso en la Corte Suprema, pero también decíamos, hay novedades en el segundo proceso que tiene que ver específicamente con el Congreso, con las 2 acusaciones constitucionales en su contra. Recordemos que una es presentada por el oficialismo y la otra está contenida en el texto 2 en 1 de Chile Vamos, que uno específicamente en un solo texto apunta a la ministra Ángela Vivanco y también al ministro Sergio Muñoz. Vamos a estar revisando cada proceso, las reacciones, también las explicaciones, pero escuchemos primero al abogado Cristóbal Osorio, que fue el primero en llegar en este despliegue de esta jornada por parte del equipo de Ángela Vivanco. Él llegó hasta la Corte Suprema pasado el mediodía para poder entregar los descargos de la suspendida magistrada al máximo tribunal. Presentamos 222 páginas, esto no es un concurso de pesa que uno pone el escrito y en razón de cuánto pesa se gana o no, pero sí hemos tenido muchas dificultades en este procedimiento. En este procedimiento se llevaron a cabo testimoniales que nosotros no hemos tenido acceso. No hemos tenido acceso a las copias de las declaraciones testimoniales, no hemos tenido acceso a los audios de las declaraciones testimoniales, hemos tenido acceso parcial al expediente. La ministra no pudo acceder a la intranet para poder hacer una trazabilidad respecto a los fallos que se cuestionan. Todo eso podría invitarlo a uno a victimizarse, a decir que no tiene los suficientes antecedentes para defenderse, pero no, estamos tranquilos, nos hemos hecho cargo de cada uno de los 7 cargos. Bueno, el abogado Cristóbal Osorio, que de paso tuvo que renunciar al Partido Socialista para defender a la ministra Vivanco, y él planteaba distintas cosas que la ministra argumenta por la que no tendría una defensa en igualdad de condiciones, porque ella dice que no se le han entregado los mínimos documentos para poder efectivamente responder. Sí, ahí hay que ver cuál va a ser la respuesta del máximo tribunal, porque ahí se apuntan a varias cosas. Dicen que no tuvieron el expediente completo de la ministra Ángela Vivanco, tampoco los testimonios, no les entregaron los audios, los escritos. También recordemos que hubo varios portazos de la Corte Suprema a la defensa de Ángela Vivanco, por ejemplo, cuando pidieron los mensajes entre ella y Luis Hermosilla, o cuando le pidieron también que desistieran de su solicitud al fiscal nacional con la entrega de los chats. Ahí hay una acusación bien importante, porque además ellos agregan de que hay una investigación precipitada en contra de la ministra. Ya, pero eso puede ser una apreciación. Sí. Ahora, esto es una investigación para un cuaderno de remoción. Yo no tengo claro cuáles son las reglas y si efectivamente lo que ella pide se le podía entregar o no, porque estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no podría la Corte Suprema de Justicia estar llevando un proceso de una manera que se salga de las normas. Claro, si hay algo que estaba dentro de la norma y que según la defensa no fue contemplado, es un procedimiento disciplinario previo a abrir este cuaderno de remoción que dice la defensa. Acá no se cumplió. Recordemos que se abre esta investigación en la Comisión de Ética, que esta es una instancia distinta a la investigación del Pleno, y
empiezan a correr en paralelo la investigación en la Comisión de Ética con la del Pleno. De hecho, hace solamente algunos días esta instancia, que se conforma a propósito de la crisis del Poder Judicial, le entrega el informe al Pleno, y ahí es donde se agrega un séptimo cargo, que ahí también hay un punto hecho por la defensa que dicen que también se agregó de manera improvisada este último cargo, que tenía que ver con algunas cuestiones más protocolares y técnicas de tramitación de causas, que ahí también, de hecho, la defensa lo descarta. Bueno, también es una apreciación de la defensa, por cierto, Sí. y tienen el derecho a hacerlo de todas maneras. Pero ante la gravedad de las acusaciones, ¿no está contemplado que se vaya directo al cuaderno de remoción antes que pasar por otro procedimiento? Bueno, yo creo que esa es una de las dudas que se puede resolver la próxima semana, considerando, Mati, que cuando fue el abogado Cristóbal Osorio hasta la Corte Suprema, rápidamente el equipo del Poder Judicial se movilizó para hacer una vocería con la ministra María Soledad Melo. Ella volvió hace pocos días, dijo que había estado atenta a lo que estaba ocurriendo en el máximo tribunal, pero fue rápido. De hecho, se pudo hacer preguntas más relacionadas a las entrevistas dadas por la ministra Ángela Vivanco, que el texto en sí se nos entregó, de hecho, por parte de la defensa de la ministra una minuta, considerando que son 222 páginas que tienen que ser revisadas a fondo. Y de hecho la cronología que sigue ahora es que ya en estos días hay que esperar que se pueden enviar solicitudes, antecedentes nuevos, según nos contaban desde la Corte Suprema. El lunes el Pleno tiene que dar cuenta, acusar recibo de esta respuesta de la ministra Ángela Vivanco, y no hay plazo a este nuevo Pleno que debería ser transmitido respecto a si es que finalmente se toma la decisión de remover o no a la ministra Ángela Vivanco. Ahí no hay un plazo fijado, y lo que pide la defensa es que puedan tomarse los días necesarios para revisar este documento. Una petición parecida hicieron desde el Congreso, distinto a la Corte Suprema, donde fue el abogado Juan Carlos Manríquez a entregar la defensa, la presentación del escrito ante las acusaciones constitucionales en contra de la suspendida ministra. Escuchemos las palabras del abogado Manríquez. Hemos ingresado las respectivas defensas para las dos comisiones parlamentarias en estudio de las acusaciones constitucionales que involucran a la ministra señora Ángela Vivanco. Nosotros confiamos en que las honorables diputadas y diputados son personas juiciosas. Nosotros esperamos de todas ellas y ellos la mayor objetividad. Estamos trabando una cuestión previa, estamos generando y levantando inhabilitaciones e inhabilidades respecto de quienes han manifestado opinión antes de que se conozcan nuestras defensas. Evidentemente vamos a pedir que estas acusaciones no sean declaradas admisibles o en su minuto en el fondo sean desechadas, porque creemos que sinceramente no hay mérito para una remoción ni una destitución. Bueno, va por un lado la remoción, recordemos, Sí. Otro es el tema que está ocurriendo en la investigación, la acusación constitucional en el Congreso, y otro es la arista penal que está llevando la justicia. Vamos por parte. En el cuaderno de remoción, tú dices, se tiene que acusar recibo. Sí. Pero ¿cuándo nosotros vamos a conocer los, digamos, argumentos y los descargos que tiene Ángela Vivanco? Porque ella pidió que fuera transmitida esa audiencia. Sí, hay dos puntos. No hay un plazo, en primer lugar, para que se pueda programar ese pleno que debería ser transmitido, o al menos esa audiencia fijada para revisar la remoción, la posible remoción de la suspendida ministra. Y en segundo lugar, claro, la defensa de Ángela Vivanco solicita a la Corte Suprema que esta audiencia sea transmitida, pero eso ya había sido dado a conocer desde el día 1 por el presidente del máximo tribunal, que en pos de la transparencia se iba a hacer una transmisión. De hecho, hoy día también lo clarificó la vocera del máximo tribunal, que desde el primer día que se anuncia este proceso en contra de Ángela Vivanco, se dijo que esto iba a ser transmitido para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder finalmente al canal del Poder Judicial y pueda ver finalmente este proceso de remoción. Ahora, ella se ha visto muy segura, muy Sí. empoderada, muy entera. Es bien curiosa la situación. Bueno, bueno que pasemos a ese punto porque, claro, está este despliegue de las defensas que las vemos hoy día en el Congreso, en la Corte Suprema, hablando de que no están los argumentos suficientes para sostener las acusaciones en ambas instancias. Pero ayer se da este despliegue comunicacional de la ministra, hay que decirlo, también muy fiel a su estilo. De hecho, ella lo aborda en una de las entrevistas, donde comenta que
Aquí quizás hubo un trato distinto por ella tener un estilo diferente al interior del máximo tribunal, esto porque ella lo decía, se ve en los pasillos de la Corte Suprema que siempre se recomienda no hablar en vez de sí hacerlo. Ella era más de la segunda opción, siempre daba declaraciones y lo que vimos el día de ayer es un poco dentro del margen de su estilo. Y que fue justo un día antes de presentar esta respuesta digamos, a todos los cargos que se le están haciendo. Ahora, pensando en que es la Corte Suprema la que tiene que decidir, ella ya cree que la decisión está tomada más allá de la defensa que tenga, pero no fue lo suficientemente neutra como para que los magistrados que tienen que tomar una decisión no también tomen una cierta animadversión, porque fue muy crítica con ellos, con algunos de ellos. Hoy día la ministra María Soledad Melo le preguntábamos de esto, ella dijo, yo me pongo en los zapatos de ella, comprendo la molestia que ella pueda tener, pero no compartía que se creara esta como aura de animadversión en torno a, o generar esta como contienda entre los ministros de la Corte Suprema y Ángela Vivanco, pero que entendía la molestia. Sin embargo, después ella hizo hincapié, aquí dijo, no estamos para darnos gustitos personales ni emitir opiniones propias, acá hay que actuar como jueces, así que claramente se trata de separar un poco las aguas tras las declaraciones de la ministra, pero no hay que desconocer que en los días previos para el tribunal, al menos internamente, ha sido bien complejo. De hecho, manejar esta situación considerando lo mismo que lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo lleva también el presidente de la Corte Suprema el perfil del máximo tribunal de hablar solo las veces que sean necesarias. Bueno, eso era un perfil que él manejaba antes de la crisis y que esto se contrapone un poco también con la postura que ha tenido la propia ministra Ángela Vivanco. Ella dice que se ha sentido maltratada, que no ha habido un debido proceso, que no se la ha tratado de manera justa e incluso también dice que fue apresurado, que es lo que sostiene su defensa. Tenemos parte de un compacto que dio en entrevista con La Tercera la ministra Ángela Vivanco, precisamente en ese punto donde acusa maltrato por parte de quienes la han estado investigando en ambos frentes. Escuchemos parte de las palabras de la ministra Vivanco. Creo que he sido maltratada y me estoy defendiendo con muchas dificultades, y esto mis abogados se han encontrado con una gran cantidad de puertas cerradas. Yo siento que no he tenido igualdad de armas, que ha habido un apuro muy intenso en hacer una remoción express. Como dije, había un procedimiento entre medio de la Comisión de Ética y de la remoción que no se siguió, y siento que eso finalmente termina configurando una remoción express, o sea, sacar rápidamente a una persona, obviamente darla por culpable, tratarla como culpable, y eso obviamente tiene que ver con defenestrar públicamente a una persona. Bueno, quedamos entonces atentos a lo que vaya a decidir la Corte Suprema una vez que reciba formalmente, acuse el recibo, cuándo se va a realizar este pleno. Dejamos entonces esa parte de la investigación y nos vamos a la acusación constitucional que realiza la Cámara de Diputados. Hay una comisión que está trabajando, pero hoy día la defensa de la ministra quiere pedir la inhabilidad de 62 parlamentarios para votar. Sí, de hecho están en la lista considerada en el texto presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez, que integra el equipo. Ahí van desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, pero la mayoría es del oficialismo, considerando que el oficialismo ha sido bien crítico con la gestión de la suspendida ministra Ángela Vivanco. Acá lo que piden entonces es excluirlos no solamente de las comisiones, que ahí sabemos hay 3 comisiones revisoras, 2 en particular que ven el caso de la ministra Ángela Vivanco, pero también buscan incluirlos en la votación en sala. ¿Cuál es la razón? Haber emitido una opinión antes de que la ministra pudiese defenderse de estas acusaciones constitucionales, un punto que parece certero por parte del abogado de querer apuntar ahí, considerando que ha habido mucha reacción, muchas opiniones también respecto a la ministra Ángela Vivanco, y apunta específicamente a la responsabilidad de los parlamentarios que han presentado estas acusaciones constitucionales. Incluso el abogado decía, tanto en la Corte Suprema como en el Congreso se han presentado acciones en base a titulares sin conocer los hechos de manera específica.
Sí, vamos a ver entonces las declaraciones, porque son declaraciones que han hecho los parlamentarios en entrevistas, en televisión, en radio, en prensa escrita, los mismos tweets, las redes sociales, involucra todo. Ahora, es una jugada estratégica, hay que decirlo, porque... ¿Qué pasa con el CURM ahí? Es que ese es un punto importante. Habría que ver también cuál es la declaración que puedan tener desde la Secretaría de la Cámara, si es que eso se ve eventualmente, no solo por el quórum, sino que también cómo podría desarticular al oficialismo en la votación en sala. Un balance bastante distinto, pese a que el oficialismo también, o sea, la oposición también presenta una acusación constitucional contra ella. Es la votación de Ángela Vivanco junto al ministro Sergio Muñoz. Por lo tanto, la única acción que apunta directamente a ella podría verse debilitada, y que ya se venía viendo así, considerando que ya cuando se presentó la primera vez en la comisión revisora había de hecho una causal invocada de manera incorrecta. ¿Te acuerdas que se estaba invocando la causal de ministros de Estado? Claro. Entonces ahí es bien interesante lo que podría ocurrir, cómo podría afectar en términos políticos. Te voy a comentar, Mati, que estábamos hablando de la acusación constitucional, pero vamos a volver a escuchar también algunas reacciones, en este caso de la vocera del máximo tribunal, hablando específicamente de las reacciones que ha tenido la ministra Ángela Vivanco en las últimas horas a propósito de las entrevistas a distintos medios de comunicación. Yo entiendo las expresiones que ha vertido la ministra señora Vivanco, porque es lógico, hay que ponerse en los zapatos de la persona que está siendo investigada, que está siendo acusada de algunas irregularidades, y ella está en todo su derecho de dar a conocer lo que ella siente y lo que piensa. Ahora, yo no les puedo decir si estoy de acuerdo o no con ello, yo no me voy a pronunciar sobre eso, pero entiendo que ella manifieste su disconformidad o su ánimo, o entender que nosotros estamos, digamos, en una posición de enfrentamiento con ella, cuando yo creo que no es así. Yo por lo menos nunca he tenido una diferencia con la ministra, así es que no tengo, por lo menos en lo que a mí corresponde, y no he visto tampoco un maltrato hacia su persona. Bueno, descarta el maltrato que fue acusado por la ministra Ángela Vivanco, un trato injusto a su juicio en estas investigaciones que, es bueno que la recordemos, tú lo recordabas, Mati, son 3 instancias totalmente distintas, una en el Congreso con las acusaciones constitucionales, otra con este cuaderno de remoción que el lunes va a acusar recibo la Corte Suprema de la respuesta de la suspendida ministra, y ya en tercera instancia las investigaciones penales que llevan en la región de los lagos. Así que vamos a estar bien atentos, al menos la próxima semana deberíamos tener novedades en la Corte Suprema con este acuso recibo, y también en el Congreso ya con el avance de las comisiones revisoras, que hasta mañana tienen los ministros Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz para entregar sus respuestas, al igual como lo hizo la ministra Vivanco el día de hoy. ¿Cuándo se podría responder por parte de la Secretaría y de la Cámara si efectivamente se puede inhabilitar con ese argumento a los diputados? Yo creo que considerando que sesionan las comisiones durante toda la próxima semana, va a ser el primer punto en tabla, al menos en las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, ver este tema de las inhabilidades. Y además otra solicitud que dejó ahí pasada el abogado Juan Carlos Manríquez, quieren ser citados en las distintas instancias, comisión revisora y eventualmente en la sala ocurre, pero ellos están dispuestos a asistir a la comisión revisora a hacer también la entrega de los argumentos. Bien, muchísimas gracias, Estefanía Bustamante. Vámonos a una pausa en Hoy es Noticia. Les contamos con imágenes de la capital que a esta hora se registran 24 grados con 7 décimas en una jornada que tuvo como una máxima de 27 grados con 8 décimas. Para mañana prepárense porque todavía va a ser más alta, va a llegar a los 29 grados. Con esta imagen entonces de Plaza Italia nos vamos a la pausa y ya regresamos.